Bienvenidos a Ventana Sanmartiniana, el webinar oficial de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, transmitiendo desde Arequipa. Como cada miércoles nos encontramos a las 7 de la noche para tratar temas realmente de interés nacional. Hoy vamos a hablar de la reforma tributaria. ¿Cuánto se sabe de este tema? ¿Qué es lo que usted necesita saber? Estamos a través de nuestras redes sociales, usted puede compartir, reaccionar a nuestra transmisión. El día de hoy, en este tema, vamos a compartir nosotros con la economista Ana María Choquehuanca, además con el doctor Patricio Quintanilla y también con el doctor Osvaldo Ceballos. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches, damos inicio a este tema que realmente nos interesa muchísimo. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin duda alguna, este es un proyecto de ley que el ministro de Economía, Pedro Frank, ha presentado, por sobre todo tratar y trabajar este tema de la reforma tributaria. El ministro Pedro Frank que señala que hay casos de empresas que no cumplen con sus impuestos y que inician juicios y que evidentemente estos juicios duran 20 años, ¿no? Además de ello, es necesario conocer en qué va a consistir esta reforma de propuestas tributarias con respecto a nuestro país. Y para ello hemos invitado, ¿no?, a especialistas en el tema para que nos puedan dar mayores alcances y analizar del mismo bajo qué camino estamos andando en la reforma tributaria. Vamos a iniciar nuestro presente webinar presentando al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de nuestra Casa Superior de Estudios. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, un saludo especial a la colega Ana María Choquehuanca, al doctor Patricio Quintanilla y al nuestro decano del Colegio de Economistas. Creo que somos 4 economistas que estamos para analizar un tema que creo que debe tratarse definitivamente técnicamente, ¿no? Una de las políticas que estaba escuchando últimamente era tratar de aumentar la recaudación tributaria a través de la presión tributaria hacia quienes realmente tributan. Y no sé realmente si eso sea la alternativa que tiene el Perú. Nosotros sabemos que gran parte de nuestra economía es informal y la informalidad de nuestra economía se da principalmente por la ineficiencia del Estado en la cantidad de procesos que necesita para formalizarse. Entonces, si a estas alturas nosotros vamos a ajustar a quienes tributan, definitivamente puede crecer los impuestos, puede crecer la recaudación, pero definitivamente lo que va a hacerse es evitar que mucha gente que puede ir camino a la formalización lo evada, porque definitivamente las medidas que da la SUNAT son draconianas en el sentido de que no permiten realmente evaluar o tener la voluntad de muchos, por ejemplo, en el caso de las pequeñas empresas, de las pymes a las cuales representa hace mucho tiempo Ana María, pues tienen problemas definitivamente de tributación. Y a estas alturas, pues tienen la presión definitivamente a las formales de parte de la SUNAT, que no les impide de alguna forma tratar de encontrar una salida frente a la crisis que están afrontando todas las instituciones del país. Entonces, tratar de aumentar la recaudación tributaria a través de medidas draconianas o presionando hacia determinados sectores, no creo que sea la alternativa más viable para tratar de equilibrar en algo la balanza fiscal, que definitivamente a estas alturas yo creo que hay un déficit negativo bastante grande. Y me gustaría también escuchar la opinión de Ana María, porque definitivamente hoy creo que anunciaba el presidente la suba del sueldo mínimo y ver realmente quiénes son los sectores más afectados, ¿no? Porque uno de los problemas no solo es la desocupación, sino también es el subempleo y a veces la poca predisposición que tiene el sector empresarial de la pequeña y mediana empresa a formalizarse justo por todas estas situaciones que prácticamente impiden desempeñarse en una verdadera economía social de mercado como es la que debía reinar en nuestro país. Así que creo que hoy día estamos en las manos de la gente que más calificada para poder analizar qué significa esta reforma tributaria. Gracias, Lorena. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario. Vamos a meternos de lleno al tema reforma tributaria y para ello queremos presentar a la economista Ana María Choquehuanca, que amablemente ya estamos con ella para compartir
este tema. Adelante. Bien, vamos. Les recordamos, Eric, mientras tanto a nuestros espectadores que pueden dejarnos sus interrogantes luego de escuchar a cada uno de nuestros invitados. Bien, además recordarle que nuestra invitada, nuestra primera panelista, la economista Ana María Choquehuanca, es presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú y además es segunda vicepresidenta de la CONFIEP. Si nos escucha. Bien, también invitamos a todas las personas que cada vez que vayamos terminando con un panelista pueden hacernos sus preguntas. Ahí la tenemos. Adelante. Hola, buenas noches. Economista. Muy buenas noches, sí. Muchísimas gracias. Bien, quiero agradecer en primer lugar a la Universidad San Martín de Porres por haberme invitado a participar de este importante panel. Creo que es un tema bastante, en realidad, bastante sensible, delicado también, pero ahí ahora lo analizamos. Un saludo especial al doctor Mujica que tiene la gentileza de compartir conmigo este panel. Bien. Entonces, sí, ciertamente el tema de la reforma tributaria es un tema que a todos nosotros nos preocupa. Bueno, yo quiero dar un saludo en nombre de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa, PYME Perú, y brindar mi agradecimiento reiterado a la Universidad San Martín de Porres. Antes de tratar la reforma tributaria, yo quisiera poner en contexto la situación de la micro y pequeña empresa peruana. Quizás de una forma bastante resumida, es fundamental que se reconozca que cualquier norma o política pública dirigida al sector empresarial del país reconozca que el tejido productivo está compuesto en su gran mayoría por MIPES. O sea, cualquier reforma que sea, pues involucra al 99.6% de la población económicamente activa del país. La pandemia de la COVID-19 constituye, como todos sabemos, la mayor crisis política y económica sanitaria que el Perú ha enfrentado en su época moderna. Entonces, en el plano económico, el Perú ha sido uno de los países más afectados, y eso lo sabemos todos, y uno de los más afectados en el mundo, no estoy hablando solo de Latinoamérica. En ese contexto, las MIPES que constituyen el eje de desarrollo económico, tienen presencia en todos los sectores económicos, tanto del ámbito rural como urbano, y generó en el 2019 para el 50% de la población económicamente activa. Ese dato también debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué representan las MIPES? Representan el 99.6% del total de empresas formales en la economía del país, de las cuales el 89% de ellas se dedican a la actividad de comercio, de servicios, o se dedicaban, porque hay muchas de ellas que ya no están. Y el resto, el 11%, se dedicaba a la actividad productiva, es decir, a la manufactura, la construcción, el sector agropecuario, la minería y la pesca. Ahora, las estimaciones oficiales señalan que las MIPES registraron ventas anuales por 60.489 millones, lo que significó una disminución del 59% frente a lo reportado en el año 2019, es decir, antes de que empezara la pandemia, equivalente a un 8% del PBI, 11 puntos porcentuales menos que en el 2019. Igualmente, los efectos de la crisis impactaron directamente también en el aumento de la informalidad. Y hablar de informalidad en este momento es un tema también muy delicado y muy importante también. En 2020, la informalidad tributaria de las MIPES, medida a través de un registro de SUNAT, ascendió a un 85%, explicada por un cese en mayor proporción de las empresas formales que las informales por causa de la crisis. Ahí ya tenemos entonces una estimación de todo lo que nosotros hemos podido tener en cifras en el año antes de la pandemia. Así tenemos que 8 de cada 10 MIPES actualmente en nuestro país son informales. Es claro que este escenario es preocupante. Incluso antes de la pandemia, en el Perú ya evidenciaba problemas de informalidad,
sumamente importantes, tanto en el ámbito laboral como el tributario, y la involución que se ha producido en el tránsito de la informalidad a la formalidad hoy es a la reversa, porque hay una involución muy fuerte. Ahora, haciendo un paréntesis, hablando, por ejemplo, de un anuncio populista que ha hecho el día de hoy el presidente Castillo, estamos hablando de un tema también bastante delicado, porque con todo ese panorama que les he expuesto, es muy difícil poder incrementar el sueldo mínimo vital. Hoy en día, además, y esto tiene incidencia directa en este incremento, el problema se ha agravado sustancialmente no solo para las pymes, yo creo que para la mayoría de empresas. Los efectos negativos no solo se ven en las condiciones laborales, sino también en la recaudación tributaria. Y hablando de la reforma tributaria, quiero compartir con ustedes lo que ha implementado el Estado peruano, ¿no? Ha implementado diversos regímenes tributarios especiales, categorizándolos de acuerdo con el tamaño de la empresa, siendo las más pequeñas las que realicen pagos en porcentuales menores. Desde la Asociación PYME Perú, que es la que presido, planteamos la necesidad de contar con políticas tributarias que incentiven el crecimiento de las empresas, no que desincentiven, sino que las incentiven. Entonces, recientemente el gobierno solicita facultades extraordinarias al Congreso para legislar en materia tributaria con el fin de incrementar la recaudación fiscal y financiera para acelerar el cierre de las brechas sociales. La reforma tributaria plantea modificar la ley del impuesto general a las ventas, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo y la ley para la lucha contra la evasión y la formalización. Igualmente, pretende modificar las leyes sobre ganancia minera, el impuesto especial a la minería y la que establece el gravamen especial a la minería con el fin de actualizar el monto referido a los beneficios de esta actividad extractiva y los pagados por ganancias, por impuestos y por gravámenes. El Ejecutivo, ¿qué es lo que está buscando? Busca que se establezca un mecanismo de recaudación del impuesto general a las ventas en operaciones con no domiciliados en el marco de la economía digital, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nosotros hemos aumentado en este tiempo de pandemia, o sea, la digitalización, que es la que se ha hecho en mayor uso no solo en el país, sino en el mundo entero. Entonces, quiere simplificar el cumplimiento de las obligaciones mediante el uso de herramientas tecnológicas. También busca gravar con IGB las pólizas de seguro de vida y perfeccionar el impuesto selectivo al consumo, gravando soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos. Otro de los aspectos que plantea la reforma tributaria del Ejecutivo es crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, es decir, las MIPES, que incentive la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones. Y ahí cuando nos estamos refiriendo a las MIPES, nos estamos refiriendo a estas empresas de menor tamaño que son las que se ven afectadas por la crisis, se ven mucho más golpeadas y sin embargo, bueno, ahí las metemos en el mismo saco. Entonces, ahí mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, así como comprobantes de pagos electrónicos, que hoy en día, de acuerdo al régimen en el que nosotros nos encontremos, pues incluso exonera de la presentación de estos, ¿no? Entonces, la reforma tributaria incluiría modificar la ley del nuevo régimen único simplificado. Estoy hablando del RUS, ese RUS que utilizan, por ejemplo, en los centros comerciales. ¿Por qué? Porque tiene un pago mínimo, no está obligado a muchas condiciones o requisitos que sí se piden, por ejemplo, en el impuesto general a las ventas. Entonces, además, pretende suprimir el régimen especial de impuesto a la renta, el RER, que algunos están también ahí acogidos, y el régimen MIPE, el tributario. En concreto, ¿qué es lo que busca el Estado? Simplificar el régimen tributario mediante una determinación simple de la base imponible. Una de las modificaciones más importantes del RUS implica que solo esté disponible para negocios de subsistencia. Entonces, estamos frente a una situación en la que la mirada ya no es de indiferencia, sino más bien es una mirada de repente, una mirada hacia abajo, ¿no? Sobre las empresas de subsistencia, dicen. Ello implica modificar la lista de actividades económicas excluidas de dicho régimen.
La verdad es que no sé cómo es que podrían identificarlas y cómo podríamos nosotros mantener la definición de una empresa de subsistencia por siempre. Al margen de asistencialismo, de repente estamos pensando que estas no tienen derecho a una acumulación o no van a crecer o cómo pasan de un régimen a otro, en fin. Eso es algo un poco complicado. La verdad es que no lo entiendo, no entiendo mucho la propuesta. Asimismo, continuando con los cambios respecto al RUS, se incorporarán medidas antielusivas para evitar la fragmentación de actividades y se fijará una sola cuota mensual, pudiéndose reducir en tanto adquiera bienes o servicios sustentados en comprobante de pago electrónicos o tenga trabajadores inscritos en planilla. Yo ahí quiero, por ejemplo, acotar de que una empresa de subsistencia no tiene empleados en planilla. Una empresa de subsistencia o una microempresa de subsistencia es esta empresa en la que se emplea, por ejemplo, los familiares o participamos como los propietarios participan como hombres orquesta, es decir, que son los encargados del tema de ventas, del tema de producción, del tema de compras, del tema de cobranza, de todo, ¿no? Ahora, en cuanto al resto de las empresas MIPES, o sea, ya dejando de lado a las de subsistencia, plantea que no son de subsistencia, ¿qué se plantea establecer? En primer lugar, la determinación simple de la base imponible, por ejemplo, una basada en el sistema de flujo de caja, ingresos menos egresos, así. Las actividades económicas que serán excluidas, luego las reglas antielusivas que eviten la fragmentación de actividades y en consecuencia ingresos, y además otorgar ciertos beneficios que incentiven la declaración de costos y gastos a través de permitir las deducciones, para lo cual la SUNAT proporciona las herramientas que permiten el llevado de libros y registros contables de manera electrónica, así también como la emisión electrónica de comprobantes de pago, que hoy ya se hace, pero ahí estamos obligando a las MIPES pues a llevar la contabilidad completa, que cuando están, por ejemplo, en el régimen especial, hoy no están obligadas. Entonces, ahí también, o sea, ofrece una serie de cambios esta reforma tributaria en la que nosotros tendríamos que volvernos a acostumbrar a estar, pero sobre todo son los cambios que se realizan en una situación de crisis como la que presentamos hoy en día dentro de esta pandemia, porque lo que no debe olvidar el Estado es que la pandemia no ha pasado, la pandemia subsiste y las consecuencias también. Entonces, desde la asociación nuestra PYME Perú, creemos que cualquier reforma tributaria debe tener en consideración el contexto específico del entorno para el desarrollo empresarial del Perú. Entonces, ¿qué es lo que debe tener en cuenta? En primer lugar, el impacto de la pandemia en el país. Eso no debe pasar como ya les dije, como que ya es un hecho terminado, concreto y podemos seguir adelante como en tiempos normales. Cabe recordar que la COVID-19 ha tenido efectos negativos sin precedentes tanto en el ámbito sanitario como en la economía y en el mercado laboral sobre todo. En el mercado laboral donde nosotros tenemos empresas formales que un 70% a su vez son informales en términos laborales. O sea, pueden tener un registro de RUC, pueden tener incluso una documentación, pero la planilla es informal, ¿no? Y eso se da en el 70% de empresas formales. Asimismo, debe contener un análisis del sector de la micro y pequeña empresa y abordar los factores de informalidad que afectan nuestro país. Entonces, si nosotros hablamos de un tema de informalidad, tenemos que hablar de un tema que en este momento está presente y está presente en un 85%. Porque a esos porcentajes estamos llegando, con la suba o la propuesta del presidente del incremento del sueldo mínimo. Más la situación que tenemos, seguramente pues ahí terminamos de sepultar a las micro y pequeñas empresas o terminar de pasarlas al sector informal o podemos originar más quiebres o más cierres de empresas como los que se han sucedido durante la pandemia, ¿no? Hay que tener cuidado con confundir eficacia tributaria con generar una mayor carga tributaria a quienes ya tributan. O sea, en este momento hay empresas que ya tributan y si queremos ensanchar la base tributaria, pues vayamos al tema de servicios, ¿no?
pero aquí el ojo está puesto sobre todo en las micro y pequeñas empresas de manufactura o de servicios, pero no, por ejemplo, en otros rubros que más adelante podremos señalar. Lo más sencillo sería exigir más y aumentar la carga tributaria a los contribuyentes usuales y registrados por la SUNAT. O sea, hoy tú tributas, pues mañana tributas más. Y si sigues tributando y si sigues siendo formal, pues yo te premio porque te voy a aumentar la tributación, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que discutir y en este panel seguramente vamos a abordar algunas propuestas que que podrían ser contrarias a esta reforma. El reto está en ampliar la base tributaria y debería centrarse en quienes evaden impuestos. Es ahí donde deben fijar el ojo y en propiciar unas condiciones favorables para el tránsito de los informales a la formalización, porque el Estado, por ejemplo, puede dar incentivos y anuncia el presidente y el ministro de Economía de repente, incentivos que van dirigidos, por ejemplo, a la pyme, pero solamente si hablamos de un 85% de informalidad, estaríamos dirigiendo la mirada solamente al beneficio al 15%, que es el sector formal. ¿Y qué hacemos con ese 85% de informales? ¿Quién los mira? ¿Quién les soluciona el problema? Que son empresas que han pasado a la informalidad habiendo estado ya en el otro sector, habiendo estado tributando y en fin. Ahora, la informalidad en el Perú tiene dos dimensiones a considerar, la producción y el empleo. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, en el año previo a la pandemia, el 19% del PBI nominal en el Perú fue generado por el sector informal. Ojo, ahí hay que tomar en cuenta esta cifra. Entonces, el sector informal se refiere a las unidades productivas no constituidas en sociedad que no se encuentran registradas en la administración tributaria. En este periodo, el mayor número de unidades productivas en el ámbito informal se concentraba en la actividad agropecuaria y pesca, por ejemplo, en el 34%, en comercio el 22%, y en transportes y comunicaciones teníamos una data de 14%. Por otro lado, el mercado laboral peruano es heterogéneo y presenta niveles de informalidad por encima del 75%. Según el INEI, las empresas entre 1 a 10 trabajadores concentran la mayor cantidad de empleos informales, ¿no? Entonces, por efectos de la pandemia, el empleo formal descendió, provocando un tránsito hacia el desempleo y hacia el empleo informal. En empresas de 1 a 10 trabajadores, la cifra de empleo formal se redujo casi en un 30%. Cuando hablamos de las empresas de 1 a 10 trabajadores, estamos hablando de las MIPES, mientras que para empresas de 11 a 50 trabajadores y empresas de 51 a más trabajadores, la variación porcentual de reducción fue de 18 a 20% respectivamente, es decir, menos, porque tienen más soporte y porque han podido, digamos, paliar el tema de la pandemia con mayor efectividad, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los que trabajan en establecimientos de 1 a 10 trabajadores tienen empleo informal. Esa es la deducción. Así, el 87% de trabajadores no tienen seguridad social o trabajan en unidades de producción no registradas. ¿Por qué? Porque además la carga laboral y tributaria de las pymes en este momento es más o menos el 42%. O sea, ser formal en el país es en realidad muy difícil, pero ahí se aceptan las reglas y están tributando y se encuentran en este momento en el área formal. Y muchos dicen, y creo que de alguna manera muchas veces tienen razón y dicen que la informalidad es un gran negocio en el país, ¿no? Entonces, tiene además una alta participación en el Perú frente a ello. Es importante conocer sus principales características y la dinámica económica en las diferentes regiones del país, sobre todo cuando se plantean marcos de actuación o se definen políticas referidas a la aplicación de reformas tributarias. Y referirnos a este tema, dirigido ya a regiones, ahí entramos en otra situación que en realidad es bastante sensible porque en regiones esto ha sido aún peor, ¿no? Entonces,
¿Qué queremos? Una mejor recaudación, mejor gestión pública en las regiones, ¿no? Si bien nadie puede estar en contra de los objetivos de una reforma tributaria, es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas se dedique también en este momento a mirar una gestión pública de calidad, porque eso es lo que tiene que ofrecer a los usuarios. Entonces, lograr que la recaudación se traduzca en más infraestructura y en mejores servicios tiene que pasar necesariamente por fortalecer la institucionalidad y los cuadros de especialistas en gestión pública en el ámbito local y sobre todo en las regiones. Tener más escuelas con servicios básicos, mejores puertos, mejores carreteras, lograr que los servicios médicos de calidad lleguen a todos los peruanos son demandas que tienen que ser atendidos por la autoridad. Y no estamos hablando del tema de corrupción, que se lleve el 20% de todo lo que puede ingresar. Entonces, ahí tenemos un gran problema, pero igual lo que la población espera es la mejora de productos de calidad en servicios básicos, sobre todo, ¿no? Además de reducir las brechas sociales de las regiones de la sierra y la selva, que son desafíos pendientes y en el Perú y que el Ministerio de Economía y Finanzas debiera atender. Son zonas muy olvidadas. Entonces, si bien este foro aborda la reforma tributaria, deberíamos solicitar también que el tratamiento del Ministerio de Economía y Finanzas sea integral, ya que la mejora en la recaudación, sin considerar una mejora en la gestión del gasto, no soluciona los problemas de fondo. Estos son los asuntos entrelazados, complementarios y necesarios. No se pueden desligar el uno del otro. Entonces, las deficiencias a nivel de gestión y capacidades en los gobiernos regionales y locales impiden que la población se beneficie de una mejor recaudación, por lo que son dos elementos que deben ir de la mano. Para citar un ejemplo, hay un lento avance del Plan Nacional de Infraestructura. Según la Contraloría, hay casi 1,000 proyectos paralizados en las regiones que representan más o menos 18,000 millones de soles. Entonces, ya para cerrar, creo que en toda reforma hay un componente fundamental y que lamentablemente no está siendo considerado por el actual gobierno. Me refiero a la generación de confianza o el capital social. Nunca se mide, ¿no? Medimos el capital económico, pero hay que medir hoy en día el capital social, que viene a significar la generación de confianza que se ha perdido en la población. En este punto no me refiero a la confianza de las grandes empresas, me refiero a la confianza de los peruanos y peruanas de a pie, que día a día tienen que sortear la crisis de la gobernabilidad que hemos sido testigo en estos pocos meses que han pasado. Esta crisis provoca desconfianza de los actores y por lo tanto inestabilidad que se ha traducido en aumento de precios y en inflación. Por citar un ejemplo, tenemos el repunte del dólar, que tiene efectos negativos en el poder adquisitivo de los peruanos. Consumimos menos y con ello se activa la rueda de la incertidumbre también, que detiene proyectos y reduce el empleo formal, que es el que aspiramos todos en el Perú. Necesitamos también autoridades responsables que apuntalen también estos mecanismos, que apuntalen estas situaciones ¿qué requerimos? Autoridades idóneas, políticas públicas, transparentes y eficientes, y generar confianza para todos sin dividir ni enfrentar a los peruanos. Esperamos tener un clima favorable y contar con la decisión política que logre una mirada directa hacia la micro y pequeña empresa. Lo que sentimos es una mirada muy indiferente. Entonces, desde la asociación que presido, reafirmamos nuestro compromiso con la micro y pequeña empresa, mantenemos siempre el interés en sumar esfuerzos en beneficio de los empresarios y empresarias del país. Lo que queremos que se logre es una mirada que más adelante también, aunque yo lo veo tan inviable con este gobierno, que signifique ver a la pyme como una política de Estado, tratarla como tal, darle más atención. Y creo que esta reforma tributaria debe ser repensada. Muchísimas gracias. Gracias a la economista Ana María Choquehuanca por su participación. Vamos a continuar con el presente webinar, reforma tributaria, y ahora es el turno del doctor Patricio Quintanilla Paulet, rector de la Universidad La Salle. 20 minutos para la participación del doctor Quintanilla. Muy buenas noches, doctor, Gracias. Bienvenido. Gracias, Lorena, y gracias, Ana María, porque nos has ilustrado muy claramente con lo que se viene y con cómo ves el enfoque.
Y quiero, antes de tocar el tema que me han pedido, quiero indicar que estoy absolutamente de acuerdo contigo en el sueldo mínimo, porque básicamente quienes pagan sueldo mínimo son las micro y pequeñas empresas. Las empresas grandes es muy improbable que paguen el sueldo mínimo. Entonces, a quien va a golpear directamente es a la micro y pequeña empresa que ya está golpeada de por sí. Gracias. Gracias, Ana María, por tus comentarios. Siempre es un gusto conversar contigo. Un favor, Lorena, ¿me puedes habilitar para compartir pantalla? Yo voy a centrarme un poquito en el tema tributario y voy a hacer un pequeño análisis teórico, si ustedes me permiten. La política fiscal, que es de lo que estamos hablando al final, porque lo que está proponiendo el ministro Franque, que pediría facultades extraordinarias al Congreso, son medidas de política fiscal. Y la política fiscal, que es parte de la política económica, tiene tres objetivos concretos. El primero es financiar el presupuesto público, es decir, generar los recursos para que el presupuesto se pueda lograr lo que el presupuesto, que el Estado cumpla con su función. Segundo, mejorar la distribución del ingreso, porque obviamente no hay ninguna duda que la distribución del ingreso en nuestro país, en general en muchos países, pero en particular el nuestro no es la mejor. Si vemos el coeficiente Gini que mide la distribución del ingreso, estamos con problemas. Quiero abstraerme del año 2020, que ha sido un año totalmente atípico, a pesar que, como bien dice Anita, no se ha tomado en cuenta el tema de la pandemia. Y el tercer objetivo de la política fiscal es contribuir con el crecimiento y el desarrollo del país. Para eso, básicamente, las opciones de la política fiscal son que esta sea expansiva o contractiva. ¿Qué significa ser una política fiscal expansiva? Significa que se dan las condiciones para que esta política contribuya con el crecimiento económico. Y es expansiva aquella que se da vía reducción de impuestos o vía aumento del gasto público. Y una política contractiva es aquella que se basa en aumentar impuestos y reducir el gasto público. Van a decir ustedes, supongo que están pensando que lo que estoy poniendo en este momento es incoherente con el anterior, porque el objetivo, y regreso un ratito, es financiar el gasto público y contribuir con el crecimiento y desarrollo. Entonces, al ser una política expansiva, se está cumpliendo con este objetivo. ¿Qué instrumentos tiene la política fiscal? Impuestos directos, aquellos que gravan al ingreso, la riqueza de las personas. Impuestos indirectos que gravan el consumo de las personas. El caso de impuesto directo más típico es el impuesto a la renta. El caso de los impuestos indirectos que gravan el consumo, el caso más típico es el IGB. El gasto corriente, cómo realizar gasto corriente y en qué destinar el gasto corriente. Y algo muy importante que se está descuidando en este país, que es la inversión pública o los gastos de capital, como queramos llamarle, que es la parte del gasto que está destinado a mejorar la infraestructura, a mejorar la capacidad instalada del país. También parte de la política fiscal son los subsidios, que pueden ser focalizados o pueden ser ciegos. Quiero detenerme un ratito en dos conceptos. Primero, en la inversión pública. Sabemos que los gobiernos subnacionales, y ya lo he mencionado de alguna forma, Anita, son muy mal ejecutores, gestores del gasto. El año pasado, el 2020, con pandemia y todo, el gobierno regional de Arequipa ha gastado el 60 y algo % de su presupuesto de capital. Se entiende, yo entiendo perfectamente que no se hagan obras cuando no hay dinero. Lo que no entiendo es que no se hagan obras teniendo dinero, que es lo que ha sucedido el año 2020 en el gobierno regional de Arequipa. Eso no se entiende. La inversión pública ha sido muy mala. Y luego los subsidios focalizados son aquellos que están dirigidos a un segmento de la población vulnerable que realmente lo necesita, tipo pensión 65, el vaso de leche. En cambio, subsidios ciegos son aquellos que van a toda la población. Por ejemplo, si ponemos un subsidio a los combustibles, ¿a quién está beneficiando? Está beneficiando efectivamente al señor que tiene su combi, que por lo tanto no le va a subir su costo y va a cobrar un pasaje, pero también le va a beneficiar el subsidio ciego al que tiene un auto de lujo, que consume un montón de gasolina y que manda a pasear a su perro con el chofer. Es decir, esos subsidios ciegos tienen un contenido de inequidad, de injusticia. Por eso los subsidios deben ser, en todo caso, focalizados y no pueden ser permanentes. Tienen que ser subsidios por un tiempo relativamente corto. Esto es básicamente
los instrumentos con que cuenta la política fiscal. Eso un poco como teoría. Y simplemente indicar que desde el punto de vista del objetivo de mejora la distribución del ingreso, es mucho más eficiente utilizar impuestos, aplicar impuestos directos que indirectos, porque los impuestos directos sí van directamente, perdón la redundancia, lo he hecho adrede, van directamente a la persona en base a su ingreso o a su riqueza. En cambio, los impuestos directos son más o menos ciegos, e igualito paga el 18% el que va a comprar un bien cualquiera que sea su nivel de ingreso o el destino del mismo. Uno de los problemas que tenemos en el Perú, concretamente, es la presión tributaria. La presión tributaria es el porcentaje de los impuestos. ¿Qué porcentaje del PBI representan los impuestos? En el Perú tenemos 14% de presión tributaria. O sea que los impuestos son el 14% del PBI. En países vecinos, no importa el nombre, están entre 20 y 22% la presión tributaria. O sea que estamos con 30% menos de lo que tenemos en otros países vecinos y similares. Entonces, este sí es un problema que tiene que atacarse. Tenemos que aumentar la presión tributaria. Eso no hay duda, porque esa presión tributaria permitirá que efectivamente se realice un gasto con recursos adecuadamente obtenidos. Si recordamos, y estoy seguro, quizás muchos de ustedes son demasiado jóvenes, no lo recuerdan, pero los que hemos vivido el primer gobierno de Alan García, recordamos cómo estos subsidios generales a todo y la fijación de precios fijos a todo nos llevaron al caos y a la situación que terminó con una inflacioncita de 7.200% en el año 1990. Hoy día nos jalamos los pelos porque la inflación está en el orden del 5.8% al año. El año 1990, la inflación fue 7.200%. ¿Por qué? Por un manejo inadecuado de la política fiscal, porque se gastó lo que no se tenía. Se gastó lo que no se tenía y se utilizaron reservas que no se tenían. Actualmente, el año pasado, debido a la crisis, el déficit fiscal ha sido del orden de 8% del PBI. Siempre hemos tenido un déficit fiscal de 2%, 1.8%, alrededor del 2%. El 2020, como consecuencia de la pandemia, el déficit fiscal ha sido de 8 y pico %. Es explicable, no había alternativa. Había que dar bonos de subsidios, había que implementar los hospitales, había que mejorar el personal de salud, era inevitable. Muy bien, se hizo. Se espera que este año, el 2021, el déficit fiscal sea del 4 y pico %. Del 4%, es decir, entonces sí tenemos que mejorar la presión tributaria. La gran pregunta es ¿cómo? Porque es muy fácil decir el qué, lo que falta es el cómo. Como les digo a algunos chicos en la universidad que hacen un trabajito y me dicen, hay que reducir la pobreza en el Perú. Por Dios, no necesito estar en la universidad para decir eso. Pero la pregunta es ¿cómo? Y hablando de pobreza, que a pesar de este gasto público que ha habido el año pasado, la pobreza en el Perú en el 2020 ha subido de 20% en el 2019 a 30% en el 2020. O sea, 10 puntos porcentuales. 10% de la población, 3.300.000 peruanos, han pasado a ser pobres el año 2020. ¿Consecuencia de qué? De la pandemia, no hay ninguna duda, que como bien decía Anita, aparte del problema de salud y que desafortunadamente muchas familias han tenido pérdidas de vidas por el COVID-19, aparte de eso, el impacto económico por la desaceleración de actividad, por la paralización de actividad, ha tenido esa consecuencia. Entonces, la pobreza ha aumentado de una forma espectacular. Por eso yo no sé si realmente la informalidad es tan dañina en el Perú. En condiciones, no es lo ideal, yo lo sé, voy a decir algo que posiblemente va a generar muchas críticas, pero el año 2020 la informalidad ha permitido que muchas familias pudieran tener un ingresito que les permita comer. Y entonces no podemos ser tan fundamentalistas de decir que a los informales hay que eliminar. Yo he visto así con pavor que en Lima, una municipalidad absurda, mejor, empiezo el cuento por el comienzo. Un señor tenía su peluquería, peluquería de varones, lo que sea. Y como no tenía clientes, porque la gente no iba a cortarse el pelo, entonces cambió su negocio de peluquería, su local de peluquería lo convirtió en una tienda de abarrotes. Y hubieron unos serenos de una municipalidad de Lima
que dijeron, usted no tiene licencia para hacer tienda de abarrotes, usted tiene licencia para peluquería, y por lo tanto le vamos a cerrar el local, y no solo le cerramos el local, sino le confiscamos su mercadería. Eso me parece un robo. Ese señor tiene que estar en la cárcel, les ha robado. ¿Qué ha hecho este pobre señor, el dueño de la peluquería? Sobrevivir, tomar algo para llevar algo de dinero a su familia para no morirse de hambre. Y si eso era cambiar su negocio, tenía que hacerlo. Por eso es que yo creo que la informalidad, en el contexto como el que hemos vivido el año pasado y todavía estamos viviendo, se está atenuando algo, reconozco, pero creo que no es tan cuestionable como se le presenta. Y ya Anita ha dado unas cifras impresionantes del impacto que tiene la informalidad en el Perú. Seamos un poquito condescendientes con el tema de la informalidad y no seamos tan drásticos. Bueno, esto es la presión tributaria tan baja y las consecuencias que esto trae. Tiene dos causas. Uno, la evasión y la elusión, y otro, la informalidad. En realidad ya hemos conversado, efectivamente, hay un porcentaje muy alto de informalidad en el Perú, que no pagan impuestos, que no existen tributariamente, y luego la evasión y la elusión. La evasión es algo generalizado. Las empresas de servicios muchas veces evaden. Les pregunto, señoras, chicas, si alguna vez han llevado su hijito al pediatra con un problema de salud, ¿se han preocupado de pedirle recibo honorarios al médico? Entonces, seguro que no. No estaban pensando ni que el médico pague impuestos ni nada. Estaban pensando en qué tenía su hijito y cómo lo curaban. Eso era todo. Ahí hay una alta tasa de evasión, lamentablemente, sobre todo en profesionales independientes de cuarta categoría. Los que estamos en planilla, pues estamos complicados, ahí no hay alternativa porque el contador te descuenta de tu sueldo lo que te corresponde y se acabó la historia. Pero en cuarta categoría que tú declaras y que tú haces tu propia declaración, es relativamente simple evadir. Y la elusión, que es mucho peor, porque la elusión normalmente lo hacen las grandes empresas con una transferencia, los precios de transferencia, que así se llama, que es, mira, este producto me cuesta 10 y el mercado interno podría vender en 15, pero a mi principal en otro país se lo vendo en 11. Entonces estoy bajando mis utilidades y las estoy trasladando hacia el exterior. ¿Qué pasa en el exterior? Ya no sé, no me interesa. Si estoy en un paraíso fiscal, paga impuestos, no me interesa. Pero lo que sí me interesa es que esa elusión está reduciendo la capacidad está reduciendo los ingresos tributarios del Estado. Regresemos a este punto. Estoy repitiendo la presentación anterior. ¿Cuál es los objetivos de la política fiscal? Financiar el presupuesto público, mejorar la distribución del ingreso y contribuir al crecimiento y desarrollo. Recordemos esos tres. Financiar el presupuesto, mejorar la distribución del ingreso y contribuir con el crecimiento y desarrollo. No quiero repetir el detalle exhaustivo que ha hecho Ana María sobre las propuestas del Poder Ejecutivo. Pero veamos en qué medida estas propuestas, regreso, financiar el presupuesto público, mejorar la distribución del ingreso, contribuir con crecimiento y desarrollo. De hecho, cualquier propuesta del Poder Ejecutivo va a contribuir a generar ingresos para financiar el gasto público. Eso, el primer objetivo de financiar el gasto público está dado. El segundo, el objetivo que es mejorar la distribución del ingreso, acá sí creo que tiene cierta lógica. Si es que he entendido bien la propuesta del ministro Franque, es que se crearía una nueva escala de impuesto a la renta de las personas naturales. En este momento el tope es 30%, los que ganan más de X, algo así como 30.000 soles, 25.000 soles mensuales, 28.000 soles mensuales, tienen un tope de 30%. Lo que está pensando es crear una nueva categoría que ese grupo de ciudadanos, de contribuyentes, paga un impuesto mayor. Yo no lo veo del todo mal, la verdad, porque se está hablando de un segmento de la población de ingresos altos, y eso no atentaría contra el crecimiento económico, porque hay mis colegas economistas aquí presentes recordarán lo que es la propensión marginal a consumir, es decir, qué porcentaje de mi ingreso lo destino al consumo, y mientras mi ingreso es más alto, mi propensión marginal al consumo es menor. Si yo gano 930 soles y me aumentan 100 soles, no voy a gastar los 100 soles. Pero si gano 25.000 soles y me aumentan 100 soles, mi consumo no va a variar, o sea, no me va a afectar para nada. Entonces, si se afecta impuestos, si se aplica impuestos a los estratos realmente de mayores ingresos, no sé si 25.000 soles mensuales o 30.000 o 40.000, lo que sea, pero no olvidemos que en otros países como Estados Unidos, el impuesto a la renta llega hasta 45% en algunos casos.
La segunda propuesta es la progresividad en impuestos a alquileres. Ahí sí no creo que sea muy correcto porque lo que va a afectar es ya no al dueño del inmueble, sino lo va a afectar al inquilino, porque el impuesto se lo voy a cargar al inquilino de todas maneras. Es decir, eso sí puede afectar directamente al consumidor. Perdona, Lorena, pero no tengo, como estoy con la presentación, no tengo el tiempo en la pantalla. ¿Me puede decir cómo vamos, por favor? A ver, doctor, vamos a revisar el tiempo. Todavía nos quedan 5 minutos. Ok, gracias. El oro, la lucha contra la evasión y la ilusión, creo que nadie puede estar en contra de eso, la verdad. Lo que faltaría definir es cuáles serían los instrumentos y los mecanismos para luchar contra la evasión y la ilusión. Es algo que no se puede discutir. Agilizar la resolución de conflictos, aparentemente es un tema complejo, es un tema que puede tener algunos retrasos y algunos problemas que retrasen, que demoren o que posterguen el ingreso del fisco de los impuestos. Aplicar IGB a las plataformas digitales, a mí me parece casi irrelevante que si tienes Netflix o Star Plus o uno de estos canales de películas, le ponga IGB y según ha dicho el ministro, no sé cómo lo hará, es cómo cobrar este asunto. Acá hay un problema que se factura en el Perú, pero los ingresos son empresas internacionales. No sé cómo lo va a hacer, no sé, pero finalmente creo que no sería relevante. Lo que sí puede afectar es aplicar IGB a los seguros de vidas, como ha mencionado Ana María. La otra medida es aumentar los regímenes al sector minero. Antes de la época del gobierno Humala, había un impuesto de solidaridad minera o algo así se llamaba, en que las empresas mineras tenían que destinar un porcentaje, 3 algo por ciento de sus ingresos para obras en su región. Y las empresas mineras constituyeron asociaciones sin fines de lucro para poder manejar esos fondos. Entonces, destinaba el 3 y pico por ciento de eso a obras en la región. Y es así que Sociedad Minera Cerro Verde, lo digo con nombre propio, hizo los intercambios viales, reconstruyó el puente de Tingo, implementó comedores populares, una serie de actividades con ese dinero que salía de las mineras, porque estaban con sus utilidades en ese momento, y que llegaba en la región. ¿Qué pasó con el señor Humala? Ese mismo dinero lo metió a la caja fiscal, lo metió a esa gran olla común que se llama el presupuesto público y solo Dios sabe dónde terminó. Quizás si hay algún régimen fiscal podría ser con un esquema de eso, que sea destinado a la región, no vía canon, que las propias, porque el canon también no se utiliza y termina, sabe Dios en qué, que sean las propias mineras que con una supervisión y un seguimiento muy, muy cercano manejan los fondos y hagan obras de interés a la región. También se han propuesto incentivos a la acuicultura, léase a la producción pesquera no de mar, sino de sierra, básicamente truchas, en el fondo es eso, y la actividad forestal. Eso me parece bien, son dos actividades que pueden ser importantes. Y el sector MIPES no tengo la menor autoridad para comentar nada de lo que ha dicho Ana María, que es una experta en el tema. Yo creo que si vemos en general así una respuesta generalizada, creo que en alguna forma algunas de estas medidas, no todas, están contribuyendo con este objetivo. Lo que preocupa es que cualquier medida de aumento de impuestos se convierte en una una política contractiva que no contribuye con el crecimiento y desarrollo. Creo que debemos estar atentos y espero que el Congreso de la República tenga la lucidez suficiente para aprobar lo que corresponda, lo que sea sensato y lo que no. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted, doctor Patricio Quintanilla, por la exposición. Igualmente, el agradecimiento para todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión, tanto en el Zoom como en las redes sociales. Continuamos, estamos tratando el tema reforma tributaria. Hemos escuchado a la economista Ana María Choquehuanca, luego al doctor Patricio Quintanilla, y ahora es un gusto presentar al doctor Osvaldo Ceballos, decano del Colegio de Economistas de Arequipa. Doctor Ceballos, adelante. Muchísimas gracias. Adelante, doctor, si puede encender su cámara. ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos. Ahora sí le voy a prender la cámara. Aunque cada rato estoy interrumpiendo esta comunicación. En primer lugar, mi agradecimiento por la invitación
y felicitar a los expositores, fundamentalmente a la señora Rosa María Choquehuanca, doctor Jaime Mujica, doctor Patricio Quintanilla, realmente economistas todos para hablar de un tema y ojalá que coincidamos. Realmente la reforma tributaria no solamente se está dando en nuestro país, sino también es de carácter mundial. Los principales países a nivel de países desarrollados han concordado. Doctor, no logramos verlo. Su cámara nuevamente parece que se apagó. Está pasando algo con él. Ahora, por favor. Ahora. Sí, si le podría retirar el fondo. Bien, continuamos, estamos tratando el tema reforma tributaria y recordamos de que ustedes pueden hacer sus preguntas respecto a este tema, este proyecto de ley que presentó el ministro Pedro Franque, el ministro de Economía y Finanzas. Continuamos, en breve se va a conectar el doctor Osvaldo Ceballos, decano del Colegio de Economistas de Arequipa. Hemos escuchado en las dos primeras presentaciones a la economista Ana María Choquehuanca, al doctor Patricio Quintanilla, expresando las diferentes posiciones respecto a este tema, donde básicamente las empresas que tienen o están denominadas dentro de las MIPES sufren con este tema de los tributos, de cómo ordenarse, de la forma de llevar esta administración que sea correcta. Por el otro lado, los trabajadores. ¿Cuánto puede llegar a generar una misma empresa y cómo se puede llegar a manejar todo esto? Es parte del tema que estamos trabajando también el día de hoy y parte que todos debemos conocer, porque nosotros también tributamos con el consumo que hacemos diariamente. Tenemos en breve nuevamente la conexión con el doctor Osvaldo Ceballos. Lorena. Así es, mientras tanto vamos a alcanzar un interrogante a la economista Ana María Choquehuanca, considerando que uno de los mayores ingresos que tenemos como nación es justamente las inversiones mineras. Y frente a las inversiones mineras y dentro de los alcances que presenta el ministro de Economía, Pedro Franque, es que una de las principales novedades es el paquete, ¿no? En este paquete de reforma tributaria es el impuesto especial a la minería. ¿Qué tanto podría afectar, ¿no?, de forma positiva o de repente negativa, que este impuesto especial a la minería pueda afectarnos o no dentro de la reforma tributaria? Bien, con respecto a la minería, yo creo que tiene que tener un tratamiento bastante delicado. El tema a veces pasa a ser complejo, porque si nosotros vemos la convulsión social producida en el país en este último tiempo, ha sido precisamente en las empresas mineras. Y hemos visto ahí que hay bastante descontento de parte, no sé, yo a veces tengo mis dudas acerca de si son los mismos trabajadores, pero creo que ese tratamiento que se debe dar a la minería es un tema bastante delicado y bueno, de hecho ya ellos tienen ahora muchos impuestos que se les aplica en este momento y impuestos que redundan directamente o contribuciones que redundan directamente también al desarrollo de la localidad o el país, de la localidad o la región donde están asentadas. El aumento de impuestos tendría que ir, yo pienso, en función de la rentabilidad que puedan lograr también, ¿no? Entonces, quizás ahí se pueda corregir algo o verlo de mejor manera, pero siempre buscando un tema de equidad también. O sea, si tenemos, ahí tenemos un problema delicado, porque de lo que estamos hablando muchas veces es de ahuyentar las inversiones. Y generalmente, y lo que más tenemos en el país son inversiones mineras.
y lo que se tiene en Latinoamérica son inversiones mineras. Entonces, la inversión minera dice, bueno, si no es en el Perú, será en Ecuador o será en Colombia. Entonces ahí, pero no por el hecho tampoco de tener inversiones mineras, estas sean inversiones mal asentadas, digamos, en el país, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tener, bueno, yo no soy especialista en el tema minero precisamente, pero creo que podríamos darle una mirada mucho más profunda acerca de las condiciones actuales, porque muchas veces se dice, ellos no pagan, o los porcentajes que pagan son mínimos, las mineras dicen, no, nosotros sí pagamos, y en realidad cumplen. Algunas tienen, incluso son ejemplo de cumplimiento en cuanto a la cuestión tributaria, otras no, pero igual pienso que esto merita una mirada muy profunda acerca de lo que signifique la aplicación de tributos, pero siempre con una mirada que sea bastante equitativa, ¿no? Y muchas gracias por la respuesta, la economista Ana María Choquehuanca. Nuevamente nos conectamos con el doctor Osvaldo Ceballos Rodríguez, decano del Colegio de Economistas de Arequipa. Doctor Ceballos. Y van a disculpar porque la transmisión, por lo menos la resolución que tengo es malísima. Señalaba en primer lugar que quería agradecer a ustedes por la forma como están organizando y me parece un tema tan interesante y de actualidad. Y felicitarlos a cada uno de los expositores, especialmente a Rosa María Choquehuanca, a Karina Mujica, que han hecho dos exposiciones Se le apagó el audio, doctor Ceballos. Este aspecto de la reforma tributaria no es un mando ya muchísimos años. Sin embargo, la presencia de COVID-19 viene acelerando y decía de que no solamente es en el caso peruano donde se viene haciendo todo un planteamiento de cómo hacer que se tengan mayores contribuciones para el Estado, de tal suerte que los países más desarrollados, creo que se va otra vez la transmisión, más Doctor, desarrollados están... ¿Y ahora sí? si le podría retirar el fondo, le está saliendo un fondo en su pantalla. Se está acoplando muchísimas cosas a mi computadora que no las puedo controlar. Continúe, doctor. Y señalaba que no solamente es en el caso peruano que estamos preocupadísimos por disponer de un mayor presupuesto, sino que también los países desarrollados, especialmente los del Grupo 5, han aprobado desde hace mucho tiempo de cómo debería ser esta tributación y que quienes más tenían ingresos deberían aportar más. Eso en términos generales. En el caso peruano yo creo que hay muchos aspectos que tocar, pero entiendo también que esta modificación o esta estructura de los impuestos debe ser escalonada y dependiendo de las condiciones en las cuales se va reactivando la economía. Si bien es cierto que se señalaba de que la minería es una de las actividades más importantes no solamente en la región de Arequipa, sino a nivel nacional, pero es justamente el sector minero, es el sector minero quien tiene ha tenido y tiene todavía las grandes posibilidades de obtener mayores utilidades o ganancias y por lo tanto eso entiendo que con una adecuada coordinación y con una adecuada conversación con este sector y el Estado deberían llegar a un buen puerto para poder ver cuáles serían las condiciones en las cuales se podría no crearles nuevos impuestos, sino más bien incrementarles una tasa mayor. Eso o una evaluación de tal suerte que sea mucho más equitativa en la captación y en la
en el aporte de lo que es la tributación a nivel nacional. Rosa María señalaba, por ejemplo, respecto a lo que es la microempresa, que son las unidades productivas de carácter familiar, ¿no? Pero ese carácter familiar tiene un equipo que realmente trabajan como hormiguitas y saben perfectamente cómo se pueden desenvolver en el mercado. Y tienen una experiencia para poderse adecuar muy rápidamente a las condiciones en las cuales varía el mercado. Y eso hay que rescatar, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Entonces, creo que nuestra colega Rosa María Choquehuanca tiene que darle mayor énfasis a lo que es realmente la participación del sector microempresarial a nivel nacional, que como conviene señalan, es prácticamente el 80 y tantos %, que son los que dinamizan la economía a nivel nacional. Y por lo tanto, requiere un aporte también importantísimo. ¿Me están escuchando, por favor? Claro que sí, sí se le escucha. Sí, porque las imágenes no están viendo allí. Bien, al doctor Patricio Quintanilla me parece excelente la parte expositiva en el sentido de lo que es la política fiscal. La política fiscal como instrumento económico, acompañado con lo que es la política monetaria, instrumentos que son extraordinarios para poder lograr diseñar una política de carácter integral, es fundamental. Pero el objetivo fundamental que tiene una política fiscal es mejorar la capacidad o captación de ingresos. Y el presupuesto tiene los objetivos que había señalado, ¿no? El de mejorar la distribución del ingreso y las contribuciones para lo que es el crecimiento y desarrollo del país, o de otros aspectos de carácter complementario, pero que vayan a repercutir en el desarrollo fundamentalmente de la sociedad. Lo preocupante, desde mi punto de vista, no es el volumen que se tenga de presupuesto, que entiendo que debe ser en concordancia con las grandes necesidades que tiene el país y que debe estar articulado a lo que es el crecimiento económico. Eso creo que todos lo sabemos perfectamente. Pero la gran preocupación, creo que debemos incidir en cómo se utilice este presupuesto. Y si nosotros hacemos un cálculo, si quieren de 10 años atrás, 20 años atrás o algo más, vamos a encontrar que no solamente la informalidad es la que contribuye en una mala captación de ingresos y por lo tanto una mala distribución, sino más bien lo que ha venido perjudicando al país es esta llamada mala utilización de los recursos, y que hoy en día estamos afrontando a nivel de Arequipa, donde existen malas autoridades y donde los recursos prácticamente se han despilfarrado y que no permiten lograr ni siquiera el crecimiento de nuestra economía, y los recursos no van a ser destinados para poder solucionar los grandes problemas que se tienen a nivel de la sociedad. O sea, creo que por ahí debemos comenzar. Del 100% del presupuesto aproximadamente está entre el 20 y 25% que se desaparece. Y si hacemos una discriminación de unos 5 años atrás, vamos a determinar que por lo menos hemos podido ejecutar 10 hospitales debidamente implementados, con bienes y servicios adecuados, con una capacidad de atención extraordinaria, y que no solamente es a nivel de la región, sino también a nivel nacional,
bien distribuidos, centros educativos, fundamentalmente de la sierra, con un sistema de electrificación donde podrán tener los niños acceso a lo que es la última tecnología. Es decir, que la mala utilización del presupuesto es lo que viene acarreando los grandes males de nuestro país. Entonces, creo que por ahí deberíamos estar pensando qué cosa es lo que está haciendo. Revisemos un poquito lo que es los planes de desarrollo de las instancias de gobierno, gobiernos regionales y gobiernos locales, donde plantean una visión que jamás la van a lograr, ¿no? ¿Y por qué no lo van a lograr? Porque la estrategia y los elementos que van a permitir el logro de los objetivos fundamentales no existe consistencia. Revisemos cualquier plan de cualquier municipio. Es más, si ustedes van a cualquier municipio y le piden el plan, les van a decir, ahí está. Cuando el plan es el instrumento fundamental como para poder orientar no solamente los recursos, sino saber exactamente qué cosa es lo que está pasando en nuestro ámbito jurisdiccional. Entonces, yo diría, para poder finalizar, de que la tributación debe ser bien analizada, bien pensada, bien coordinada, de tal suerte que ninguno de los actores económicos, sociales, estén al margen y seamos todos los beneficiarios de una buena escala de captación de impuestos y de que esto sirva fundamentalmente para poder orientar a lo que es el crecimiento y desarrollo que el doctor Patricio Quintanilla lo señalaba. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación del decano del Colegio de Economistas de Arequipa, el doctor Osvaldo Ceballos Rodríguez. Eric, pasamos a las interrogantes para nuestros invitados. Sí, vamos con algunas preguntas y tenemos una pregunta para el doctor Patricio Quintanilla. Doctor Quintanilla, nos consultan algo directamente para usted. Bien, está por ahí el doctor Patricio Quintanilla para transmitirle la interrogante. Bien, doctor Quintanilla, nos consultan las personas básicamente sobre cuánto le afecta al ciudadano de a pie este tema de la reforma tributaria, porque muchas veces se puede entender que esto lo manejamos a nivel de empresas grandes o medianas, pero a la persona de a pie, al ciudadano, al que día a día está inmerso en el comercio porque consume, ¿cómo le afecta y cómo le podríamos explicar a él este tema? Bueno, gracias. Gracias, Eric. Bueno, separemos al ciudadano a pie. El ciudadano a pie que tiene los ingresos normales que tiene cualquier peruano de 4, 5, 6 mil, 7 mil soles mensuales, no pasa nada en lo que se refiere al impuesto a la renta. Al que le puede afectar es al ciudadano peruano que tiene ingresos superiores a 25, 30 mil soles mensuales, que es un porcentaje muy pequeño, o sea que no tiene un impacto real en la población. Y como decía antes, como su propensión a consumir es baja, porque el que gana 30 mil soles mensuales y le cobra un impuesto de 20, 200 soles más o 100 soles menos, no pasa nada. Pero lo que sí puede, entonces por ahí no es la cosa. A los ciudadanos de a pie de ingresos normales, como la mayoría de peruanos, no pasa nada en lo que es impuesto a la renta. Donde sí puede afectar es el impuesto a los alquileres, porque se está hablando que habrá, la propuesta es que se incremente de 5 a 10% el impuesto a los alquileres para aquellos que tienen ingresos superiores a 2.500 soles mensuales. Y ese 10%, en lugar de 5, no se lo va a asumir el propietario, tengámonos eso claro, se lo va a trasladar al consumidor. Entonces, eso sí puede tener un impacto concreto en el ciudadano a pie, como usted bien ha dicho, Eric, porque eso sí va a afectar directamente a las personas que son inquilinos. En cuanto a los otros aspectos, quizás pues en lo que es la lucha contra la evasión,
sí, contra la informalidad y motivar, por ejemplo, se está hablando de crear un RUC por default, un RUC de oficio, crear un RUC de oficio a las personas que realizan alguna actividad comercial. Se decía, por ejemplo, en uno de los temas que he leído, que había 150.000 personas que han acudido, que han aplicado al crédito reactiva que se creó, se instaló a raíz de la pandemia y que no tenían RUC. Eso pues es medio extraño. Entonces ese tipo de evasión sí puede afectar, pero podría afectar a los evasores. Creo que por ahí va la cosa y por supuesto lo que puede afectar para bien o para mal es el tema de las MIPES, que con tanto detalle, con tanta conocimiento ha mencionado Ana María. Pero básicamente el impacto más concreto sería en lo que es los alquileres. Y bueno, quizás de alguna forma, porque ahora se ha generalizado el streaming, o sea, las plataformas digitales, que en este momento no pagan IGB, aunque según el ministro están obligados a pagar, pero no pagan, porque no hay cómo controlarlas, una figura medio extraña, pero ahí sí creo que una parte de la población, por lo menos los segmentos B y C, tienen algún tipo de sistema de streaming, Netflix o HBO Plus o qué sé yo cuáles que hay, que tal vez ahí sí te afecte porque te podría subir el costo. Creo que por ahí es la cosa. Creo que en otros aspectos, la minería, la resolución de conflictos tributarios, eso no le afecta a los ciudadanos normales, ¿no? Ese sería mi comentario ahí. Muy bien, doctor, gracias por su respuesta. Habría que mencionar también, y en torno al mismo comentario va la interrogante que nos han manifestado, nos hacen llegar, es que surge esta propuesta de reforma tributaria para más recaudación y mejores servicios. Y el objetivo de esta propuesta, ¿no?, menciona el ministro de Economía, Pedro Franque, es fortalecer la política fiscal y tributaria, con el único fin de poder generar ingresos necesarios que permitan mejorar ¿qué? Educación, salud pública, el acceso a agua, conectividad rural y el apoyo a la agricultura. Temas de una agenda que siempre está pendiente por parte de la política peruana, ¿no? Son temas de una agenda pendiente de políticas públicas nacionales y políticas públicas regionales. Existe efectividad en el gasto, aún sabiendo que gobiernos regionales, municipios provinciales y distritales no ejecutan al 100% la totalidad de gastos que se les es asignado. Y la pregunta va en ese sentido. ¿Existe efectividad en los gastos presupuestales de los municipios y también de los gobiernos regionales? Esta pregunta para la economista Ana María Choquehuanca. Perdón un ratitito, perdóname Anita, un pequeño comentario nada más. Todo lo que ha hecho el ministro Franque está por el lado de los ingresos fiscales. No ha mencionado nada del gasto, que obviamente es una omisión importante. Perdón, Anita, disculpa que te... No, está bien, doctor, adelante. Sí. Bien, la efectividad del gasto, ¿nos estamos refiriendo a la ejecución? Así es, ¿Esa sí. es la pregunta? ¿A la ejecución del gasto? Uh-huh. Bueno, nosotros sabemos perfectamente que hace mucho tiempo aquí en la región, pues los municipios, pero sobre todo el gobierno regional, han tenido una ejecución de gasto muy pobre, ¿no? Y tal como lo dijo el doctor Patricio Quintanilla, pues aquí realmente hubiera sido mejor no tener dinero y no haber ejecutado obras, no haber podido hacer nada en la región, si es que no hubiera habido una cantidad suficiente para asignar a obras de parte del Ejecutivo. Sin embargo, con el tema de la descentralización, a lo que nosotros hemos notado es que desde que está y cada vez en aumento ha habido más y más incremento de presupuesto para las regiones y sin embargo la ejecución de gastos ha sido pobrísima. Esto tiene que ver mucho también con la autoridad que está al frente, o sea, ahí quien toma la determinación, quien tiene que tomar la batuta para que tener una ejecución bastante alta es la autoridad, el gobernador o en este caso me parece que iba dirigido a los municipios. Yo ahí
tengo una discrepancia. Yo creo que el MEF lo que podría es regular también y ver qué cantidad qué importe o qué cantidad o qué tope podría tener un alcalde, por ejemplo, para efectuar obras que estén referidas a lo que signifique prioridades, como por ejemplo en los servicios básicos, ¿no? Para la población, y no, por ejemplo, para hacer, digamos, de repente un palacio municipal que solo sirve, digamos, como una infraestructura administrativa para las personas que trabajan en el mismo municipio, o hacer un monumento pues al rocoto, no sé, o sea, y no hay realmente un gasto con calidad como nosotros quisiéramos, pero sobre todo prioritario, dirigido hacia la población. Entonces, como bien lo dice el doctor Patricio, sí está referido solamente a lo que significa el pago, la tributación, o sea, cómo incrementamos, pero en realidad esto tendría que ir de la mano con la función del gasto también. Si nosotros recaudamos más y vamos a asignar ¿más dinero para qué? Si la ejecución es tan pobre. Más dinero a los municipios, a los gobiernos regionales, ¿para qué? Por ejemplo, cuando han ido a reclamar este tema del canon, por favor, o sea, se le pregunta a un alcalde, ¿y usted qué va a hacer con esto que le acaban de asignar? Y dice, bueno, lo tendré que ver con mi población. Perdón, o sea, no tenemos diseñado un programa, un plan o para qué tenemos a la población antes con la participación ciudadana, con todas estas, tenemos mil maneras de poder efectuar priorizaciones que signifiquen que si yo tengo este dinero ahora es para esto, para A, para B, para C, pero que si me incrementan, tengo aquí también un plan de contingencia y aquí están las otras obras que podrían también efectuarse, pero no en ese momento. Sí pido más dinero, pero no sé para qué lo quiero. Eso es lo que está pasando a lo largo y ancho del país. Muchas gracias, doctora Ana María Choquehuanca. Vamos con la última interrogante para el doctor Osvaldo Ceballos. Doctor Ceballos, nos hacen una consulta para usted relacionado a lo que ha mencionado también el ministro Franque. Básicamente, él ha dicho que para el 2022 el crecimiento va de 4.8%. Este crecimiento está afectando, Arequipa aportará en este crecimiento. ¿Cuál es su perspectiva sobre lo que menciona el ministro Franco? El crecimiento que señala Frankie es muy optimista. La reactivación de la economía es tan lenta. Las políticas que se van diseñando para poder lograr un incremento importante en el PBI también es lenta. Hay actividades que van a contribuir, y una de las actividades fundamentales que va a ser la minería, porque el principal mercado está prácticamente garantizado para el próximo año. Y entonces hay que cuidar muchísimo ese mercado como para poder garantizar que tengamos una economía con un crecimiento del 4%. Yo estimo que debe ser entre el 2.5%. Bien, pero si lográramos ese crecimiento del 4% sería extraordinario. Lo interesante es ver cómo vamos a distribuir este Producto Bruto Interno, y no por la forma tradicional que tenemos en la macroeconomía, sino reforzando esta parte de lo que son los gastos de gobierno. Y los gastos de gobierno se van a reflejar en el presupuesto público. Y en este presupuesto público está fundamentalmente subvencionado por la política fiscal. Esa política fiscal o este presupuesto tiene dos grandes componentes, ¿no? Un componente que son los gastos de operación o funcionamiento, o gastos corrientes, y el otro gran rubro que es la inversión. Y es allí donde tenemos los problemas, ¿no? Sin dejar de lado la parte de lo que son los gastos corrientes, porque cada autoridad que entra a las municipalidades o a los gobiernos locales lleva un contingente
amplísimo de gente que de repente entorpece más el funcionamiento que lo que aporta. Entonces, ahí hay que tener también cuidado, ¿no? En la parte de lo que es la inversión, me señalan de que, y es real, ¿no? No se tiene un plan debidamente estructurado para poder lograr obras de impacto regional, provincial y digital. Los presupuestos se ejecutan a libre albedrío y como quieren las autoridades. No hay una coordinación presupuestal entre lo que es el gobierno regional y los municipios provinciales y distritales. Eso dice mucho de lo que es el funcionamiento del Estado y ahí viene la gran crítica que se le hace al Estado, la ineficiencia. Ahí se demuestra la ineficiencia en el gasto. En la parte de lo que es la inversión también le señalan como gasto, pero no sé por qué le dicen gasto cuando se realiza todo un conjunto de infraestructura, que eso no es gasto, sino más bien es una inversión y que tiene un impacto de carácter económico porque está articulando de repente una vía, está articulando los mercados y que facilitan la libre transacción de bienes y servicios, ¿no? En el caso más bien de lo que es educación y salud, tampoco no es un gasto, sino también es una inversión y que permite mejorar las condiciones de vida de la población y la calidad educativa de la población. Entonces eso hay que reforzarlo y por eso señalaba de que es interesante que el gobierno, si quiere lograr un crecimiento más elevado de lo que yo estoy planteando, lograr ese 4.5%, tiene que haber una coordinación entre el sector público y privado y donde se pongan de acuerdo y que el sector público no ponga mucho tropiezo porque el sector privado también tiene sus instrumentos como poder intervenir y que el Estado debe cumplir su función eminentemente reguladora. Y el aspecto regulatorio debe partir fundamentalmente por entrada a un diálogo de carácter permanente para ver las capacidades que tiene el sector privado y de allí utilizar los recursos adecuadamente. Gracias. Gracias, doctor Ceballos, por esa respuesta a la interrogante de nuestros espectadores. Muy bien, hemos llegado a la parte final y es momento de escuchar las conclusiones y las reflexiones finales por parte del doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario de la filial sur de la Universidad San Martín de Porres, nuestra Casa Superior de Estudios. Doctor, reiteradas buenas noches. Bien, definitivamente es bastante grato escuchar a Ana María en ese profundo conocimiento que tiene de su sector, en el cual creo que toda la vida ha luchado por él, ver los enfoques técnicos que tiene respecto a lo que significa las pymes dentro de la economía del Perú. Escucharlo a Patricio ya es habitual, lo mismo que al doctor Ceballos, conocer lo que técnicamente es la economía, ¿no? No es una ciencia asertiva, es una ciencia totalmente predictiva, ¿no? Porque creo que es un conocimiento técnico el que tenemos y el que nos permite avisorar lo que puede ocurrir si es que si las variables funcionan de manera inadecuada. El objetivo fundamental de estas medidas es tratar de aumentar los ingresos del fisco. Y creo que están tomando la medida más equivocada para hacerlo. Porque definitivamente uno de los problemas más grandes que tenemos es la crisis económica. Y esta crisis económica que se manifiesta con una retracción de las inversiones, con una desconfianza de parte de los empresarios y con una desconfianza de la población, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en primer lugar? Creo, tomando los criterios de Patricio, no plantear realmente cómo cobramos más a los que aportan, ni tampoco cómo incluimos a los que no tributan porque son parte de la informalidad, que es un factor fundamental de la economía del Perú. Yo creo que una manera de hacer crecer los ingresos fiscales es fomentando la inversión. Y para fomentar la inversión, necesariamente necesitamos que exista confianza en el sitio que se va a invertir. Y uno de los indicadores fundamentales
para que la inversión realmente pueda ser efectiva es que realmente tengamos de alguna manera clara que estamos haciéndolo en un sitio donde, como decía Ana María, la inversión minera puede darse acá o puede darse en Ecuador o en cualquier otro sitio. Entonces, ¿cuál es la importancia que nosotros tenemos realmente como país? Que definitivamente somos uno de los países que más fácilmente puede recuperarse y para lo cual necesitamos un rol fundamental del Estado. El Estado debe generar la confianza necesaria en la inversión. Yo soy convencido de que si queremos generar desarrollo económico, necesitamos fomentar crecimiento económico. Y para generar crecimiento económico, necesitamos inversiones. Y el primero que tiene que invertir es el Estado. El Estado pide más ingresos y es el más ineficiente que tenemos. La ejecución presupuestaria en educación no ha pasado del 50%. Y sin embargo, estamos planteando demagógicamente que vamos a incrementar realmente los ingresos en educación para mejorar la calidad. Si no tenemos la capacidad suficiente de hacer una buena ejecución del presupuesto destinado a educación. Y he tomado educación por no tomar todos los sectores. Por ejemplo, agricultura. Tenemos actualmente más de 450.000 hectáreas en proyectos inconclusos del Estado, que si se habilitaran, piensen que Majes es 38.000 hectáreas. ¿Qué pasaría si todos esos proyectos que están entre el 20, 30, hasta el 80% de ejecución, que lamentablemente el Estado en su capacidad de ejecución se han visto postergados? Yo creo que una de las características fundamentales de lo que estamos viviendo y la forma como se ha manifestado la crisis económica en nuestro país es por la incapacidad del Estado, que no solo es ineficiente, sino también es corrupto. Y definitivamente, si queremos generar un cambio definitivo, creo que tenemos que atacar el toro por las astas y por donde realmente debemos hacerlo. Necesitamos un Estado eficiente, necesitamos fomentar la inversión y lógicamente que dentro de esta crisis que la está soportando todos, pues pensemos realmente cómo motivamos a la gente a que pueda realmente contribuir y hacerse parte de esa formalidad que el Perú necesita. Pero no matemos la gallina de los huevos de oro, que es la informalidad. Patricio lo enfocaba claramente, ¿no? Ese que el peluquero pasó a tienda de abarrotes, pues le cayó el Estado. Es lo mismo lo que hace la función draconiana de la SUNAT, ¿no? La SUNAT tiene la capacidad de prever o de presumir ingresos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Realmente evitando de que el Perú pueda fomentarse la iniciativa de los emprendedores peruanos. Yo felicito a Ana María porque la conozco mucho tiempo y he visto cómo ha ido apoyando a ese sector emprendedor que se ha convertido en más del 20% de la economía del país. ¿Y cuánto estará como informal? No sabemos. Pero creo que el Estado debe asumir a estas alturas, antes de pensar cómo ajustar a los que más ganan. Yo creo que es cierto que necesitamos reformas que definitivamente deben darse dentro de un marco constitucional y de un marco legal. Pero también pensemos que es importante aprovechar todas las oportunidades que tenemos como país, como por ejemplo la minería. Esa dicotomía en agricultura y minería debe desaparecer, porque definitivamente son dos sectores fundamentales para la reactivación económica que pueda tener el país. Para dejar de ser un país primario exportador, necesitamos dar valor agregado a nuestra producción, y para eso necesitamos el desarrollo de las pymes y de las empresas. Entonces el camino, yo creo que no necesariamente es facultar al Estado a una reforma tributaria, a que pueda tomar medidas en el sector tributario. Yo creo que primero tiene que buscar la eficiencia necesaria para hacer de nuestro país un país viable. No sé si he sido demasiado duro, pero definitivamente eso creo que es un mensaje para estos 100 días de gobierno del presidente Castillo. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario. Agradecemos a nuestra invitada, la economista Ana María Choquehuanca, por su tiempo, por su disposición para compartir con nosotros, al doctor Patricio Quintanilla, también por siempre acompañarnos, igualmente al doctor Osvaldo Ceballos, que hoy también, representando al Colegio de Economistas, estuvo con nosotros. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de la transmisión en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma Zoom. Gracias por sus preguntas. Nos vamos, Lorena, hasta el próximo miércoles.
Así es, Eric, nos despedimos y agradecemos a cada uno de nuestros espectadores en las redes sociales. Y el próximo miércoles a las 7 de la noche tenemos el paquetazo laboral, propuesta de la presidenta del Congreso de la República. Vamos a analizar este tema y no se pierdan el próximo miércoles a las 7 de la noche. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a Buenas ustedes. noches. Gracias. Adiós. Chao, Buenas chao. noches.